Y es grande la preocupación, como les hemos venido hablando en este Consejo de Redacción, acerca de lo que está sucediendo en el municipio de Segovia, esos combates en límites con el sur de Bolívar, 5 soldados muertos en esos últimos combates, 7 soldados heridos, mucha preocupación de las comunidades, sobre todo en zonas rurales. Ya se está llegando a una situación de desabastecimiento, amenazas al propio alcalde del municipio, en fin, es todo un cóctel de situaciones complejas lo que se mezcla allí en este municipio del nordeste del departamento, y por eso queremos analizar esta situación. Entramos en detalle y nuestro invitado es un hombre que ha estudiado durante muchos años el conflicto y que siempre se convierte en una de las fuentes de más conocimiento acerca de lo que pasa en estas situaciones. Óscar Yesid Zapata, vocero de la Fundación Sumapaz. Óscar Yesid, qué bueno tenerlo aquí de nuevo en Consejo de Redacción. Buenos días. Buenos días. Un saludo, muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, Óscar, es muy compleja la situación allí en el municipio de Segovia. ¿Cómo ven ustedes como toda esta incidencia de cosas conflictivas que se dan allí en Segovia? Bueno, mira, es una situación muy compleja debido a varias situaciones, pero lo que más nos preocupa es la omisión institucional. Es un fenómeno que se viene presentando desde mucho antes del año 2018. Lo había advertido la Defensoría del Pueblo en su alerta 052. Lo ha advertido la Defensoría del Pueblo también en la alerta 023 del 2023, y han sido diferentes organizaciones sociales las que han denunciado lo que viene pasando en este territorio, la expansión territorial de todos los grupos armados que le están haciendo daño a la población. Todos están violando los derechos humanos, el derecho internacional humanitario. Allí hay presencia del grupo denominado AGC, de las disidencias, del ELN, pero hay muy poca presencia y muy poco interés del Estado colombiano en garantizar la seguridad territorial y las garantías para la población civil. Y así, hay que ser claros en estos espacios. Definitivamente, incluso desde esas circulares, desde esas que saca la Defensoría, se hablaba que había que observar esos territorios porque se estaba recrudeciendo, se está acrecentando la presencia de esos grupos que usted mencionaba, las AGC y disidencias. Y se dijo en esas declaraciones o en esos escritos que ese lugar era de tránsito entre el sur de Bolívar y esa parte del departamento de Antioquia. Pero hemos descubierto que lo que hay ahí es una cantidad de minería ilegal, porque la pregunta es, estos grupos, si es de tránsito, pues pasaron y ya. Pero es que en estos años se asentaron en la zona, y al asentarse crearon unos confinamientos, impusieron sus reglas, censaron a sus habitantes, saben quiénes son, conocen el territorio metro a metro, les dio 1 o 2 años de distancia cuando llegan las autoridades ahora. Entonces la pregunta es, allá, ese ya no es territorio de tránsito, es territorio de minería ilegal, y eso hay que decirlo. Sí, es una zona que tiene unas características geoestratégicas muy importantes. Si bien sí es una zona de tránsito, evidentemente es una zona donde los recursos naturales como el oro hacen parte de una de las principales fuentes de financiación de todas estas estructuras, y por eso ahí radica el interés en controlar esa zona. Y evidentemente al encontrarse en confrontación con otras estructuras, pues se presentan este tipo de situaciones que ponen en riesgo a la población, ponen como escudo a la población y son los más afectados realmente. Y pues si a eso le sumamos que se ha advertido, que se ha alertado, que se ha enviado información a la institucionalidad para que proteja a estas comunidades, pues si no hay Estado, pero si están los grupos armados y avanzan y controlan el territorio, pues la situación de crisis humanitaria cada vez puede ser un poco peor. Es decir, Óscar, el reforzamiento que se hizo de presencia militar allí en la zona, eso no ha sido suficiente. No, yo creo que es que no siempre va a ser suficiente con una presencia exclusiva de la fuerza pública. Yo creo que ahí hay que hacer un llamado de dónde está la inteligencia del Estado, la Fiscalía General de la Nación y otras instituciones que tienen que tener unas acciones complementarias con la población. El solo hecho de que haya presencia de fuerza pública lo único que va a generar es más confrontaciones en el territorio, pero el carácter humanitario que necesita en estos momentos la población también es importante, es fundamental, porque la gente está en desabastecimiento, están pasando una situación muy compleja, incluso psicosocial, que
que pues, lamentablemente los va a seguir afectando por estos días, y también una situación de miedo, de zozobra constante, porque realmente no hay una acción integral del Estado. Es que hay que ser claros también, el señor alcalde de Segovia, estamos intentando comunicarnos con él, a ver si entra a esta charla, fue muy claro, eso desborda las facultades de un municipio. El señor gobernador de Antioquia lo ha dicho también, ha sido muy claro, no nos toca a nosotros, es el gobierno nacional que viene negociando con unos grupos que desde lejos el presidente dice, no, yo con esa gente no estoy negociando. Me llamó la atención la declaración del presidente Petro, y yo, no, es que yo con ellos no estoy negociando, cuando de pronto se tenían opciones de que había una posibilidad. Aquí el tema es del gobierno nacional y que de alguna manera es el orden público nacional el que toca en esa región. Estos gobernantes, tanto el gobernador de Antioquia, que ha tocado la puerta y ha dicho, mire, ese es su paz, mire, ahí están involucrados todos, es que no es una sola fuerza. Me llama la atención lo que usted dice, no es solamente el Clan del Golfo, allá están todos. Sí, pero yo creo que se equivoca un poco el gobernador de Antioquia, porque constitucionalmente también hay una responsabilidad de él. Evidentemente hay unos espacios de negociación con algunos de estos grupos armados, a excepción pues de lo que está ocurriendo con las AGC. Pero es que el gobernador no puede mover ejército. Sí, eso es cierto, pero hay unas situaciones que le competen, por lo menos el tema humanitario, el tema de atender a la población, y yo creo que en estos momentos eso no se está presentando. Pero yo creo que más que buscar responsables sobre la situación, evidentemente es mencionar cuáles son los errores sistemáticos que han ocurrido. Si ustedes se ponen a mirar en lo histórico de este conflicto en el nordeste del departamento, en primer lugar, luego de la firma del acuerdo de paz, se brindó la posibilidad a los grupos armados que se expandieran en estos territorios. Nosotros hicimos suficiente llamado, le hicimos al gobierno nacional, evidentemente que había que hacer una presencia institucional e impedir que ese avance continuara. Además de eso, no sé si recuerdan cuando Iván Duque menciona luego de la captura de alias Otoniel que supuestamente habían acabado las AGC, cuando es uno de los grupos más poderosos. En el 2018 estaba en cerca de 70 municipios en el departamento de Antioquia. Luego, en el 2021-2022, ya en estos momentos podemos decir que lamentablemente las AGC están en los 125 municipios del departamento. Y esta expansión no es una expansión, digámoslo así, es una expansión sistemática, planificada, pero con una ausencia de Estado que evidentemente permite esa expansión. Entonces yo creo que todo eso es una cadena de errores donde hay que hacer varias preguntas al Estado en su conjunto. Claro, Jessy, como usted lo dice, errores que vienen desde mucho antes. Ha tenido errores este gobierno, ha tenido errores el gobierno pasado. Hubo tal vez algunas falencias después de ese acuerdo de paz que han permitido que estos grupos ilegales vuelvan y copen los territorios. Y hay otra problemática, Jessy, las minas, que por eso también se ha impedido el acceso del ejército a ciertas zonas. Sí, es un hecho que tenemos que condenar todos, cualquier vida, sea la vida de... Minas antipersona, sí. Me refiero. Sí. Porque también la otra minería genera ciertos conflictos. Y es una grave violación a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario que están generando, a mi modo de ver, todos los grupos en esta zona. Y esto no solamente afecta a los soldados, el ingreso del Estado como tal, también afecta a la población civil que limita su movilidad, su tranquilidad como tal. Yo lo que creo es que evidentemente también hay que hacer un llamado a los grupos que están en una supuesta negociación con el gobierno nacional para que cesen ese tipo de acciones que son acciones que van en contravía de los derechos humanos y en contravía realmente de una voluntad supuesta para la negociación. Ustedes como observadores, como analistas, como personas de la civilidad que han analizado el conflicto, que conocían, también han puesto en conocimiento de organizaciones internacionales estos hechos, porque es que es muy fácil salir a hacer leña del árbol caído, de lo que pasó, se dijo, estábamos pendientes, pero hay veces también hay que decir, mire, aquí lo que está pasando desborda todo. O sea, es que es absurdo que aún hoy en este siglo, cuando en el mundo entero vienen desmontando las minas antipersona, hoy todavía se sigan sembrando en territorio antioqueño. Ustedes desde la Fundación han hecho esta denuncia a nivel internacional. Mira, principalmente nuestro canal es con las Naciones Unidas, sí, donde tenemos permanente comunicación. Correcto. Sí, y a partir de ahí, pues hacemos una serie de comunicados y enviamos
información a organizaciones que nos acompañan en este proceso. Evidentemente creo que nos va a faltar mucho para llegar a unos escenarios internacionales dadas las dificultades que existen, pero sí tratamos de hacer un trabajo muy juicioso, de hacer unas denuncias de carácter internacional, pero también unas exigencias muy claras y específicas aquí al gobierno nacional, quien es directamente responsable de todo lo que ocurra en ese territorio. Claro, porque uno dice, no, pues es que esto le queda muy fácil darle garrote al gobierno nacional y se hacen los callados hacia afuera, porque finalmente aquí hay unos grupos armados que están superando la fuerza estatal, eso es sin duda y eso no cabe duda. Yesid, y en ese orden de ideas, ustedes que están allí, que han sido observadores y analistas, ¿cuál es el grupo que más viola los derechos humanos? O sea, de esta gente que está, AGC, disidencias de FARC, ELN, los otros grupos pequeños que son todos armados, grupos armados ilegales, ¿cuáles son los que menos respetan los derechos humanos y les importa un carajo lo que diga a ONU, lo que diga al gobierno, que ellos van es por lo de ellos? Pues yo creo que es una pregunta muy difícil, pero es una pregunta que pues evidentemente muestra un escenario de crisis casi que nacional. ¿Sí? Yo creo que todos en su proporción tienen unas acciones violentas en contra de la población. No olvidemos lo que está pasando en Chocó con los desplazamientos y los confinamientos del ELN, pero también en otras zonas hemos identificado como las disidencias. Recuerden muy bien en Briceño los hechos recientes de confinamiento, pero también las AGC en su momento en diferentes territorios han cometido graves violaciones a los derechos humanos. Yo creo que independiente de la proporción, todos estos grupos que de alguna manera tienen una característica ilegal, tienen una responsabilidad en esas acciones que vulneran los derechos humanos de la población de manera general. Desde Alemania, el presidente Gustavo Petro se pronunció frente a esta muerte lamentable en combate de los soldados y dijo, si no se desmantelan, serán destruidos por el Estado. Y obviamente se refiere al Clan del Golfo. ¿Usted cree, Yesid, que el Estado tiene la capacidad para destruir a estas organizaciones? Yo creo que el Estado tiene unas capacidades que no está utilizando en estos momentos. Yo recuerdo casos, por ejemplo, como el asesinato de un miembro de la DEA en Bogotá hace como 10 años aproximadamente. Ustedes recuerdan muy bien, el Estado puso todas sus capacidades por orden de Estados Unidos y ese crimen fue resuelto en 72 horas. ¿Sí? Es decir, el Estado tiene unas capacidades para responder a este tipo de situaciones, pero que yo creo que aquí lo que está pasando es algo. No hay una fiscalía que esté persiguiendo realmente las fuentes de financiación de las estructuras. Ni siquiera hay una fiscalía fuerte tratando de identificar, someter a estos grupos armados. Y tenemos que decirlo, y es muy triste, en algunos casos hemos identificado relaciones entre estos grupos armados, todos, incluso el ELN, disidencias y AGC, con miembros de la institucionalidad. Y si eso sigue persistiendo, evidentemente le va a quedar muy difícil al Estado desmantelarlo. No sé si tenga la capacidad de un desmantelamiento total, pero sí tiene la capacidad de digámoslo así, de disminuir esas capacidades de esas organizaciones armadas ilegales y así ir acabando con ellas. El Estado no ha puesto todas sus capacidades, es el titular de mi Twitter respecto a lo que dice Yesid. Y lo otro es que él argumenta que falta contrainteligencia, y es que cuando se presume, como dice nuestro invitado, que hay gente dentro del ejército que le cuenta, que pasa información a estos grupos, eso es supremamente grave, y la labor se hace con contrainteligencia, es decir, que dentro de estas estructuras también se encuentre gente que cuente, que datee. Eso es lo que nos está faltando hoy en día, no hay esa contrainteligencia como medida. Pero ¿sabe qué me llama la atención, Yesid? Los que quedan en la mitad, el alcalde, la población civil, que son civiles, es decir, hoy el alcalde dice, mire, estoy amenazado, están amenazados mis funcionarios, está amenazada la población civil, nosotros no tenemos nada que ver, yo me gané una elección y si yo vengo y me amenazan, ¿qué hago yo? Nosotros los medios decir, venga, hay que proteger, hacer visible a estas personas y hacer visible el conflicto. Nosotros no lo contamos, nadie lo cuenta, porque pasa un titular nacional y ya, pero es que en nuestra tierra antioqueña es lo que está pasando. ¿Cómo acompañar a la población civil y cómo acompañar ustedes, que son sociedad civil, el gobierno, a estos alcaldes y a esta población civil?
Pues mira, yo creo que pues al alcalde lo conozco, es una persona cercana, conocemos su trayectoria, tenemos una relación muy, digámoslo así, muy constante en comunicación y pues nosotros en algún momento, por lo menos en el municipio de Segovia como Sumapaz, realizamos un acompañamiento en terreno, fuimos, nos metimos a las veredas, realizamos acciones con la comunidad, realizamos actividades de prevención y de protección con la comunidad. Y esto fue muy gratificante no solamente para nosotros, sino para las comunidades como tal. Él sabe que cuenta con nosotros en esto, pero yo creo que la responsabilidad principal es la responsabilidad del Estado, en reforzar primero sus medidas de seguridad, que yo creo que va a ser fundamental, pero también en poner a disposición del alcalde toda una infraestructura del Estado que impida que este fenómeno de crisis humanitaria siga aumentando. Yo creo que es lo mejor que puede ocurrir en estas circunstancias y evidentemente yo creo que es importante mejorar las condiciones y las acciones humanitarias en las que puede estar acompañada la Defensoría del Pueblo y otras instituciones que yo sé que van a ser fundamentales. Allá se ha hecho muchas cosas, pero yo creo que ha hecho falta realmente una acción muy fuerte, interinstitucional, insisto, de todo el Estado en su conjunto para con esas poblaciones. Sí, usted menciona la Defensoría y uno piensa en las múltiples alertas que lanza la institución, constantemente están en los territorios, constantemente están verificando las denuncias, alerta, número tal, y no pasa nada con esas alertas tempranas. Bueno, es una muy buena pregunta y yo creo que nosotros estamos elaborando un informe donde estamos evidenciando varias cosas y por eso decimos que es una cadena de errores. Se supone que las alertas tempranas deben de tener una forma de control institucional para impedir esas omisiones y aquí es donde falta el papel de la Procuraduría General de la Nación, ¿sí? La Procuraduría General de la Nación no está cumpliendo su función de control social para impedir que esas omisiones sigan generando crisis humanitaria en esos territorios. Si no hay una procuraduría, un procurador provincial o regional encargado o realmente comprometido con los derechos humanos, toda la institucionalidad en su conjunto va a seguir cometiendo omisiones y la situación va a seguir desbordando tanto alcaldes y gobernadores como tal. Eso yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. En la medida que no exista ese control de la Procuraduría General de la Nación, vamos a seguir pasando situaciones como esta o tal vez peores. Habla usted de la Fiscalía, me llama la atención ese tema. ¿Usted cree que la Fiscalía no ha hecho presencia en la zona? Yo creo que a la Fiscalía le falta mucho. Nosotros hemos tenido la oportunidad de reunirnos con algunos miembros de la Fiscalía y le hemos contado cuáles son pues nuestras preocupaciones frente al papel que está cumpliendo en diferentes zonas. La gente va, la gente denuncia, la gente lleva información, pero realmente la respuesta de la Fiscalía General de la Nación no satisface esa sed de justicia, ¿sí? Y ello se ve justamente en la medida que todas estas personas victimarias en el territorio continúan delinquiendo, continúan generando violencia y no hay realmente acciones para someter a estos directos responsables a la justicia. ¿Usted cree que la Fiscalía saca y lo leímos ahora, quiénes son los cabecillas, pero es que usted cree que la Fiscalía se va a meter sola a donde dicen ellos hay más de 250 hombres armados, donde hay minería, donde hay campos minados, donde hay delación? O sea, también uno dice, ¿a quién le toca? Porque la Fiscalía le da traslado a su par, que es el de la ejecución, que es Policía Nacional. Ellos solo no van a poder operativos. Hoy saca los nombres, lo leímos ahora, los nombres de los cabecillas. Ahí están, Esperano, Sultano y Perencejo. Sí. Vaya, cójalos. Sí, pero yo siento que si capturaron, por ejemplo, a alias Otoniel, que era uno de los máximos comandantes, capturaron a otros máximos comandantes de estos grupos, yo creo que existe esa capacidad para llegar de manera en conjunto entre estas instituciones del Estado y dar con estos directos responsables. Oscar Yesid, ¿qué información tienen ustedes del desplazamiento en el municipio de Cáceres? Bueno, mira, el desplazamiento de Cáceres también es una situación de cadena de errores, ¿sí? Recuerde muy bien que la alerta 045 del año 2020 tiene cerca de 25 alertas de consumación de riesgo. 25. Sí, es decir, la Defensoría del Pueblo le está diciendo en más de 25 ocasiones a las instituciones de la gobernación, de las alcaldías y del gobierno nacional que la situación es crítica, ¿sí? Si bien hay unas cifras de violencia que vienen en reducción en el Bajo Cauca, hay una presencia y un poder
de grupos armados en esta zona total, ¿sí? Y esto lo que ha generado es que la gente tenga miedo, zozobra y todo este tipo de situaciones. Del desplazamiento sabemos lo siguiente: el Estado le entrega a 18 familias, le entrega o le restituye unos terrenos. Llegan unas personas armadas que se identifican como AGC y los obligan a desplazarse porque insisten en que supuestamente ese terreno es de ellos y que nadie puede estar distinto allí. ¿Qué es lo que pasa allí en este momento? Me parece que falta el gobierno nacional a las garantías de seguridad de estas poblaciones a las cuales les restituyen estos bienes, ¿sí? Pero también hay una situación muy compleja, y es que no es solamente en el municipio de Cáceres. Nosotros tenemos una alerta sobre todo un corredor entre el nordeste y Bajo Cauca, donde hay posiblemente digámoslo así, una disputa por el territorio entre actores armados que también podría desencadenar en otros fenómenos de desplazamiento forzado. Pero sí, hablemos con nombre propio quiénes están allá. O sea, la noticia es que ayer habla el presidente que este atentado en el cual fallecieron 5 héroes de la tierra, que fueron estos soldados, fue cometido por los AGC, Clan del Golfo, dice el presidente. ¿Eso es cierto o no es cierto? Pues la información que nosotros tenemos es que fue en medio de combates, fueron asesinados estos 5. Hay una presencia clara del ELN en esa zona. Sí. Se dice que el ELN está aliado con unas disidencias de la FARC. ¿Eso es cierto? Totalmente cierto. O sea, que antes era esa zona y que históricamente era por un lado las FARC y por otro lado el ELN, y se enfrentaban entre ellos mismos. Exacto. Hoy, al contrario, están juntos. Exactamente, o sea, sí. Entonces estos dos es un gran ejército, esos dos juntos. Sí, Y estos dos ELNos FARC son enemigos del Clan del Golfo. Son enemigos directos del Clan del Golfo, y eso es lo que ha logrado el conflicto, es que este grupo se alíe de manera militar y se fortalezca de manera militar justamente para contrarrestar al otro. Pero la pregunta Entonces, exacto, hagamos esta pedagogía. Entonces, eso quiere decir que ELN y FARC tienen unas zonas en ese lugar. Sí. Y las AGC se quieren entrar, entonces se enfrentan entre ellos. Exactamente. Cuando hay esos enfrentamientos entre el ELN, que tiene la unión con las FARC y las AGC, ¿dónde está el ejército? Esperando a ver qué pasa. Pues se mete. Esa es la pregunta que nosotros nos estamos haciendo, porque realmente desde hace varios años hemos evidenciado y hemos visto cómo la misma población le informa a las autoridades la presencia de los diferentes grupos, pero solo hasta hace poco hemos visto que hay una labor ofensiva por parte de la fuerza pública, porque anteriormente no había realmente una presencia. Pues se ubicaban en unas zonas, pero no tenían operaciones contra ningún grupo. Ustedes que están en la zona, que recogen información, hay otra para preguntar. ¿Es verdad que fuera de las AGC, que es Clan del Golfo, que fuera de esta unión ELN-FARC, hay otros grupos armados pequeños que tienen lo que llaman trabajaderos solos, que también están armados? Pero principalmente zonas urbanas. En las zonas urbanas. ¿Y esos cuáles son? Pues allá están héroes de... Libertadores del Nordeste. ¿Y esos son de qué origen? Miembros de la oficina del Valle de la Burrá en las zonas urbanas. Principalmente, es que pues hay bandas muy pequeñas. Para acá de Austar, esto sucede en la ruralidad. Y estos que estamos hablando tienen las zonas urbanas sectorizadas. Sí. En una está la oficina, en otros están otros. Exacto. Que esos controlan es el microtráfico en las zonas urbanas de Segovia, Remedios, el Bagre, Caucasia. Eso es lo que hay. Esa es la fotografía. Esa es la fotografía. Esa es la fotografía. Sí, señor. Triste, ¿no? Sí, además, Jessy, también lo mencionábamos, incluso fuera de cámaras, la minería ilegal, lo que se está generando para todos estos grupos ilegales, obviamente, que se aprovechan pues de todos estos recursos y que se convierte en otro foco de conflicto en estas regiones. Sí, de eso estábamos hablando ahorita justamente, y es como es una zona muy rica en recursos naturales, en plata y en oro, ¿sí? Y evidentemente eso representa unas rentas multimillonarias para cualquier grupo, para cualquier estructura. Es ahí donde existe el reto de la institucionalidad para tratar de identificar quiénes están ejerciendo esta labor de manera ilegal, perseguir esos recursos ilegales y tratar de someter a la justicia a quienes están a partir de eso, no solamente financiando estructuras armadas ilegales, sino se están enriqueciendo de manera ilegal en el territorio. Pero es un hecho que lleva muchos años que lamentablemente no se está investigando.